del mes de enero les compartí un tema, por aquí lo tengo anotado y quisiera empezar con esto. Un tema el día 11 de febrero, ¿cómo tener éxito en el 2025? Ustedes lo recordarán. Le dije que si uno quiere tener éxito en este año debe hacer básicamente 3 cosas. La primera es estudiar y obedecer la palabra de Dios. Pongan atención, estudiar y obedecer la palabra de Dios. La segunda es caminar la vida cristiana siendo guiado por el Espíritu Santo. Y la tercera es tener una vida de oración consistente. Usted se preguntará, ¿sin esas cosas se puede tener éxito en la vida cristiana? No, no se puede tener éxito. Porque en la misma Biblia dice que esos son requisitos fundamentales para que uno pueda tener éxito en la vida. Entonces, durante estos días hemos venido compartiendo lo siguiente. Si ustedes recuerdan, estudiamos durante 2 o 3 temas quién es el Espíritu Santo y el papel importante que cumple en la iglesia. Luego vinimos estudiando otros 3 semanas más sobre la Biblia y estudiamos textos como este, como aquel que dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces y todo te saldrá bien, muy bien. Hoy quiero empezar con ustedes a estudiar lo que es la oración. Y voy a invitar le voy a pedir que me presten atención, voy a contar un caso de la Primera Guerra Mundial. Hace ya más de 100 años. Durante la Primera Guerra Mundial, un soldado de uno de los ejércitos que estaba en combate fue llevado ante su superior acusado de rebelión. ¿Por qué lo acusaron al soldado? Porque todas las madrugadas se iba para la línea por donde patrullaba el ejército enemigo en la oscuridad y se quedaba 1 hora. Lo llevan ante el superior y el superior le dijo, ¿y qué te vas a hacer tú 1 hora? ¿Es que estás acaso revelando información? El muchacho le dijo, lo que pasa es que yo soy cristiano y yo me voy 1 hora a orar. Esto fue cierto, 1 hora a orar. El comandante le dijo, pues te metiste en un problema y ahora sí vas a necesitar de verdad la oración, porque con esa excusa tan floja te voy a tener que denunciar ante mis superiores y te van a hacer consejo de guerra y te van a fusilar. Eso ocurrió, de verdad. Te van a fusilar. Sin embargo, Dios intercedió y Dios permitió que le colocó al comandante en decirle, bueno, a ver, si tú estás orando, entonces demuéstranos que oras, arrodíllate y ora. Y la historia dice que este muchacho se tiró de rodillas al piso y empezó a clamarle a Dios sabiendo que lo iban a... Estaba la vida de él en peligro, estaba amenazado. Se tiró al piso de rodillas y empezó a hacer la oración que regularmente hacía. Le clamó a Dios, confesó la confianza que tenía en el Señor completamente. Y el comandante lo estaba observando y oyendo, junto con los demás soldados. Al cabo más o menos de 1 hora, este muchacho se levantó y el comandante le dijo, te puedes ir. Se nota que tienes comunión con Dios. Una persona no puede hacer ese tipo de oración si no lo hace frecuentemente. Bueno, ahora la pregunta es, ¿qué tan frecuente es nuestra oración con Dios? ¿Qué tan frecuente es? Y le voy a invitar a que ustedes ya no necesiten celular, ahí estaba por si se me faltaban datos. Le voy a invitar a que usted vaya a este pasaje de la Biblia que está en el libro de Santiago. Hoy voy a compartir algo que seguramente usted ha escuchado en ocasiones anteriores, pero todos hemos escuchado en la Biblia que hay que orar. En la Biblia dice, oren sin cesar. Y la Biblia dice que nosotros no debemos dejar de orar. Jesús enseñó el Padre Nuestro y dijo el Señor que debíamos orar. ¿Y cómo orar? También en Juan capítulo 15 el Señor le enseñó a los discípulos cómo orar y oró por sus discípulos. Pero yo quiero partir de este versículo el día de hoy. Santiago, capítulo 5, versículo 16. Santiago 5, 16.
Y me voy a detener en la última parte del libro de Santiago 5:16, y le quiero pedir que usted, por favor, le preste atención conmigo. Busque en su Biblia, vaya ya a su Biblia, a Santiago 5:16. Dice así, voy a guiar la lectura desde este lugar, pero le quiero pedir que usted la siga ahí en su Biblia. Hemos invitado a todos a que estemos trayendo Biblia físico. Dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Pero presten atención a la segunda parte, que es la que quiero utilizar para el tema de hoy. Dice así: la oración eficaz del justo puede mucho. A ver, repítalo nuevamente. ¿Cómo dice? La oración eficaz del justo puede mucho. Otras personas dicen que cuando dice la Biblia la oración eficaz es como si dijera la oración energizada. Y cuando habla de justo, la Biblia se refiere como justo a todo aquel que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador. O sea, no es para algunas personas específicamente dentro del cuerpo cristiano, es para todos, pero lógicamente se hace efectivo con las personas que son buenos cristianos. Oración eficaz del justo, y termina diciendo lo siguiente: puede mucho. Es como si la Biblia dijera, tiene mucho poder. Entonces la Biblia está diciendo que hay oraciones que son poderosas y otras aparentemente no. Sí, parece que eso es lo que la Biblia está dando a entender. La oración eficaz del justo, del que tiene al Señor, y es una persona que sigue al Señor, es poderosa, poderosísima. Dios aquí nos está diciendo básicamente que Él demuestra su poder mediante las oraciones de sus hijos. Y Dios está esperando que nosotros tengamos oraciones que sean de verdad oraciones sentidas, oraciones espirituales, digámoslo de esa manera, porque en algunas ocasiones nuestra oración es simplemente un listado de peticiones y nos dedicamos a hacer un listado de peticiones y nada más, y la oración es fundamental. Bueno, entonces la pregunta es, si la oración eficaz del justo puede mucho, ¿cómo tener oraciones poderosas? Yo voy a invitar a que usted, por favor, repase conmigo este concepto. ¿Cómo tener oraciones poderosas? Básicamente necesitan dos cosas. Hagámonos esta pregunta para mirar a ver si nuestra oración realmente es una oración poderosa con poder o es una oración que no tiene poder. Esto no tiene nada que ver con los pecados que uno haya tenido antes, ni con la capacidad intelectual que tenga, ni aún la capacidad espiritual que tenga, para nada. Pero sí le quiero pedir que usted y yo nos hagamos dos preguntas, y dependiendo de esta respuesta nos vamos a dar cuenta si la oración realmente es una oración que va a tener una respuesta seguro más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Pero la primera pregunta es, para saber si yo puedo tener una oración poderosa, es: ¿estoy en comunión con Dios? Pregunta sencilla. ¿Estoy en comunión con Dios? ¿Cómo así? Es que la oración de una persona que está en comunión con Dios tiene diferentes resultados a la oración de una persona que no está en comunión con Dios. Claro que sí, claro que sí. Entonces la pregunta obligada es esta: ¿estoy en comunión con Dios? Aquí lo voy a invitar a que usted vaya a un pasaje que está en Isaías 59. Por favor, busquémoslo allí en la Biblia. Isaías capítulo 59. Y vamos a mirar por qué esto es tan importante. Isaías 59. Por favor, vaya a su Biblia a este pasaje del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 59. Si usted no tiene una Biblia, le quiero pedir que comparta con la persona que tiene aquí a su lado y pongamos ojo, bastante cuidado a lo que dice el texto. En Isaías 59, básicamente es el 2, pero yo voy a pedir que leamos desde el 1, como para que tengamos la idea completa. Dice así: he aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades
han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Este pasaje me recuerda a un pasaje que está en el Salmo 66, 18, que dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Fíjense que aquí en la Biblia llama iniquidad y pecado a lo que separa al hombre de Dios en la oración. Es un concepto muy conocido por todos. Pero el texto dice: vuestras iniquidades, dice así exactamente, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Sus pecados y los míos colocan una barrera, levantan una barrera que impide que Dios nos respalde en las oraciones que le hacemos. Si medimos iniquidad desde nuestro punto de vista, o lo evaluamos desde nuestro punto de vista, seguramente ninguno comete iniquidad, ninguno peca. Pero resulta que la Biblia lo dice de manera muy clara. La Biblia dice, por ejemplo, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Le es pecado. O sea que pecar es muy fácil, muy fácil. Por ejemplo, yo sé que yo tengo que respetar a otra persona y en la Biblia me dice que yo tengo que respetarla. No lo hago, así no sea una persona, no le falta el respeto, pero simplemente no, lo miro como por debajo del hombro, pequé. Sencillo. O usted lee en la Biblia cosas que en la Biblia dice que se debe hacer y uno sencillamente no las hace. Pecó. Pecar es muy fácil, muy fácil. Realmente, el mal manejo de las relaciones en la Biblia está consignado y dice que no debe manejarse de esa manera. Y entonces cuando vamos a este versículo que dice: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado, pecó. Sencillo. No leer la Biblia diariamente, que lo hemos leído varias veces. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas el obedecerlo, lo que dice la Biblia, conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo no hago eso? Cuando no hago lo que dice la Biblia. En la Biblia nos aplica este texto que dice: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bueno, volviendo al pasaje de Isaías 59, el Señor dice: sus iniquidades vuelvo a leerlo, sus iniquidades han hecho división entre ustedes y vuestro Dios. A mí esto sí me parece peligroso y lamentable. Lamentable que levantemos por nuestras decisiones y acciones, levantemos una barrera entre nosotros y Dios. Y a veces uno piensa que Dios tiene que acomodarse a mi manera de pensar y Dios tiene que sencillamente responderme. Pero la Biblia es clara. La Biblia dice: sus iniquidades levantaron una barrera. En este caso, si yo lo hago, entonces entre Dios y yo. Y luego dice: y sus pecados también hicieron apartar su oído de ustedes para no oír. La pregunta inicial es: ¿cómo saber si mi oración es poderosa? Entonces, ¿estoy en comunión con Dios? Esa es la pregunta básica. ¿Estoy en comunión con Dios? ¿O aquí soy una cosa y en mi casa o por fuera soy otra y hago las cosas completamente diferentes? Esa es la pregunta básica. La persona que tiene comunión con Dios tiene respuesta a las peticiones. Y puede hacer lo que la Biblia dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Y es absolutamente cierto. Los pecados dividen. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer si nos estamos dando cuenta que estamos luchando contra situaciones difíciles que realmente nos están llevando como a cometer errores, llamémoslo errores, en la Biblia los llama pecados, que nos están haciendo colocar como en división con Dios? Así uno diga que no, la verdad es que la Biblia dice que sí. Entonces, ¿qué hacer? Si estamos luchando con textos de la Biblia que el Señor nos recuerda constantemente y nos insiste que no lo estamos haciendo, no estamos obedeciendo a Dios. Entonces, ¿qué hacer? Todos sabemos la respuesta: arrepentirse. No hay otra solución, pero voy a mostrárselo con algunos textos de la Biblia. Uno que lo hemos leído en varias ocasiones y uno que usted seguramente lo ha leído en su casa, pero que poco lo hemos tocado aquí. Entonces vamos al primero,
necesitamos hacernos un autoexamen. Voy a invitar a que nos hagamos un autoexamen. Primera de Juan 1:9. Tenemos la enorme bendición de contar con el Señor, que es absolutamente perfecto y conoce hasta lo mínimo de lo que a nosotros nos pasa. No nos conoce solamente cuando expresamos las cosas, no, nos conoce mejor que nosotros mismos. Conoce nuestro interior, nuestras reacciones, conoce absolutamente todo. Si hay alguien que definitivamente puede establecer un parámetro para determinar si estamos en comunión con Dios o no, es Él mismo, Dios mismo. Entonces vamos a mirar lo que se debe hacer. Primera Juan 1:9 es un texto que hemos leído varias veces y lo utilizamos en varias de las capacitaciones que hacemos. El texto dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Usted ve cómo dice: si confesamos, tiene que haber confesión. Nuestros pecados, y cuando la Biblia habla de nuestros pecados se refiere a todos. O sea, uno no puede tapar las cosas, porque si yo encubro, lógicamente no voy a tener bendición de Dios. Ahora vamos al versículo que seguramente usted también ha leído, pero que no hemos tocado mucho aquí. Está en la primera epístola de Juan, pero en el capítulo 3. Y le voy a pedir que usted vaya por favor al versículo 21 y 22. Dice así: Primera de Juan 3, 21 y 22. Por favor, vaya a su Biblia. Voy a guiar la lectura desde aquí. Dice así: Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Dice así: y cualquiera cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Quiero repetir una vez más ese 22. Mira lo que dice: y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, el Señor. Y dice, ¿por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Es un poquito más amplio del que leímos ahora de 1 Juan 1:9, que es bastante general. Pero por favor observe que si no hay confesión y si no hay obediencia, no hay comunión. Si yo no confieso mis pecados y trato mis pecados y se los encomiendo a Dios y los reconozco, no hay comunión. Entonces, si no hay comunión, la oración no tiene poder. Y ahí es donde uno muchas veces se encuentra, que uno le pide a Dios y le pide a Dios y le pide a Dios y no hay respuesta. Y no hay respuesta. Y ora por personas que están en situaciones difíciles y no hay respuesta. Y se le presentan necesidades increíbles y se pone a orar y no hay respuesta. Tenemos que autoexaminarnos. El texto dice así: y cualquiera cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Saquemos conclusiones hasta aquí. Si tenemos pecados no confesados, no estamos llenos del Espíritu Santo. Sencillo, no estamos llenos del Espíritu Santo. Y si no estamos llenos del Espíritu Santo, las oraciones que vayamos a hacer no son oraciones espirituales, sino que son oraciones guiadas por la naturaleza humana. Podríamos llamarlo así, digámoslo como la Biblia lo dice, por la carne. Esa oración no tiene poder, ni tiene respuesta. Vuelvo a repetirlo. Si nosotros no confesamos nuestros pecados, no estamos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el que dirige. Así yo haga la oración de pedir la llenura del Espíritu Santo cualquier cantidad de veces, no estamos llenos del Espíritu Santo. En segundo lugar, entonces, la oración que hagamos no es una oración espiritual. Así sea una oración que uno diga es buena porque es una petición buena, no es una oración dirigida por el Espíritu Santo, sino por la carne de uno. Es una oración que no tiene poder. La oración eficaz del justo puede mucho.
Y se necesita, definitivamente se necesita. Sí, lo que se necesita es arrepentirse de lo que Dios dice. De lo que Dios dice y uno no hace. Necesitamos hacerlo. O sea, es algo que necesitamos hacer. Segunda pregunta que hay que hacer. La primera es, ¿recuerdan? Estoy en comunión con Dios. Esa es la primera pregunta que uno tiene que hacerse para saber si la oración realmente es efectiva. La segunda es, cuando hacemos oraciones, ¿estoy orando de acuerdo con la voluntad de Dios? Esa es la segunda pregunta. ¿Estoy orando de acuerdo con la voluntad de Dios? Que es una pregunta que debemos hacernos todos. Porque hay cualquier cantidad de peticiones y oraciones que uno hace a Dios. Pero, ¿está de acuerdo con la voluntad de Dios? Solamente dos preguntas hagamos nosotros. La primera, ¿estoy en comunión con Dios? La segunda, la oración que yo hago, la petición que hago, ¿está de acuerdo con la voluntad de Dios? Entonces aquí voy a invitar a que vaya al Evangelio de Juan, capítulo 15, por favor. Busque allí en su Biblia el Evangelio de Juan. Juan, capítulo 15. ¿Qué dice entonces el Señor al respecto? Siempre tenemos que ir a la Biblia. Estoy orando de acuerdo con la voluntad de Dios. Y una vez llegue al Evangelio de Juan capítulo 15, por favor vaya al versículo 7. Y deténgase allí un momento conmigo y vamos a estudiarlo. Vamos a ver qué nos dice el Señor aquí. En Juan 15, 7 dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vamos a volverla a leer una vez. Aquí aparece el verbo permanecer. Y cuando la Biblia habla de permanecer, no es estar todo el día ahí pegado de la Escritura, sino que lo hago parte de mi vida. O sea, la estudio y la obedezco. Y dice así: si permanecéis en mí, buena comunión con el Señor, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Conclusión, ¿qué es lo que está diciendo la Biblia? Tenemos que orar de acuerdo a la palabra de Dios. Mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Para orar conforme a la Biblia, yo tengo que conocer la Biblia. Entonces necesitamos empezar a estudiar más la Biblia. ¿Cómo saber que yo voy a hacer oraciones que son la voluntad de Dios? Pues tienen que estar de acuerdo a la Biblia. Tienen que estar de acuerdo a la Biblia. Pero para eso la tengo que estudiar. Y tengo que convertirme en una persona que no solamente la lee, sino que la estudia y la obedece. Tenemos que hacer esto. La falta de estudio de la Biblia, porque a veces uno no le saca suficiente estudio, y la falta de obediencia a la Biblia, ojo, la falta de estudio y la falta de obediencia nos quita habilidad de orar con poder. Voy a repetírselo nuevamente. La falta de estudiar la Biblia y la falta de obedecer lo que la Biblia dice nos quita la habilidad de realizar oraciones con poder. Pero ora muy bonito, pero no se ven los resultados. Entonces tenemos que hacernos una evaluación. ¿Qué será lo que está pasando? Las peticiones que estoy haciendo sí son de acuerdo con la voluntad de Dios. Tenemos que hacer esas peticiones. Claro, las tenemos que hacer, dice uno. Pero entonces tengo que evaluarme primero. Si estoy pidiendo de acuerdo con la voluntad de Dios. Yo quiero invitar a que usted, por favor, se lo pregunte y nos evaluemos absolutamente todos. La oración tiene que estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Si no está de acuerdo con la voluntad de Dios, no tiene poder. Y no hay resultados totales, no lo hay. Pueden existir resultados parciales. O pueden resistir o no existir resultados. Pero esto es tan importante que si yo oro de acuerdo a la voluntad de Dios y su palabra permanece en mí, el Señor me dice, pida lo que quiere, claro, tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios y lo recibiréis. Es sencillo.
pero necesitamos tomar decisiones al respecto. Ahora le voy a invitar a que vaya a este otro pasaje que está en 1 Juan 5, que lo hemos utilizado, aparece en nuestros folletos de las 4 leyes. Pero vamos a repasarlo. 1 Juan 5, el 14 y el 15. Vean lo que el Señor dijo. 1 Juan 5, 14 y 15. Leído muchas veces, lo colocamos en los folleticos que tenemos de las 4 leyes, pero necesitamos ponerlo en práctica. Hoy le voy a pedir que usted se coloque frente a este versículo y nos evaluemos y miremos a ver si sí lo estamos haciendo de la manera que el Señor dice. Dice así. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Confianza que tenemos en Él. Dios no falla. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Voy a volverlo a leer. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Vean lo que está diciendo el Señor aquí, es como tan interesante. El Señor dijo que cualquier petición que yo lo haga teniendo fe en lo que Él dice, la veríamos con respuesta. Eso dijo. Si yo hago peticiones con fe en lo que Él dijo, en obediencia a lo que Él dijo, voy a ver la respuesta. No podemos pedir algo que no esté en la palabra de Dios, o sea, que no tenga respaldo bíblico. Y colocar nuestra fe en lo que la Biblia dice es la tarea que a todos se nos ha encomendado. Definitivamente, esa es. Entonces, cuando usted y yo vayamos a hacer peticiones, recuerden, hay peticiones que tienen poder, hay peticiones que no tienen poder. No depende de cuánto conocimiento de la Biblia tiene usted, ni yo, sino de cuánta comunión tengo yo con el Señor. Y si estoy haciendo peticiones que son voluntad de Dios, definitivamente es eso. Entonces, lo que hay que hacer es esto. Si queremos tener oraciones con respuesta, no nos conformemos con menos. Entonces busquemos que nuestra oración, o sea, la voluntad que vamos a expresar en la petición, esté de acuerdo con su voluntad, la voluntad de Dios. Y si mi voluntad, que es la que yo le voy a pedir al Señor, está de acuerdo con su voluntad, la de Dios, la respuesta van a tener poder. La petición va a tener poder y vamos a tener respuesta. Pero no podemos conformarnos simplemente con vivir a la manera de uno y no ver respuesta. No, tenemos que empezar a hacer ajustes. En la vida necesitamos hacerlo. Y ahora que se vaya para su casa, yo quiero pedirle que usted se haga esas 2 sencillas preguntas y los evaluemos todos. Estoy en comunión con Dios. Mis peticiones sí están de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿o no? De eso depende. La segunda parte de Santiago capítulo 5, versículo 16. La oración eficaz del justo puede mucho. De eso depende. En conclusión. La oración eficaz o con poder, que la Biblia dice que debemos tener todos, no está limitada por nuestra capacidad académica, ni por la capacidad espiritual que tengamos. No, para nada, no está limitada por eso. Está determinada por el estudio de la Biblia y la obediencia de la Biblia. No más. El estudio de la Biblia y la obediencia de la Biblia. El Señor dijo, si mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieren y lo recibirán. Entonces, tenemos que empezar a hacernos evaluaciones. Recuerden, las oraciones de poder, el que tiene más poder en la oración no es el que más levanta la voz. No es ese. Ni el que es más elocuente en la oración y tiene términos más interesantes que otros. No lo es. Es el que sencillamente toma esta decisión de estudiar la Biblia y obedecerla. De eso depende que mi oración sea una oración con poder o no. Yo decido. Ni tampoco depende del tiempo que uno lleve de cristiano. Para nada. Depende solamente de esto. De que sus palabras permanezcan en mí. Y yo de verdad lo siga. Ese es el secreto.
Y ahí uno encuentra que hay peticiones que hacen personas de manera sencilla, que el Señor las responde. Me hizo acordar esta experiencia. Voy a tocar un caso. En cierta ocasión teníamos aquí una misionera que no era de acá y ella venía desde hacía tiempo con problemas de columna. Y a donde llegaba ella buscaba médicos para que la ayudaran con el problema de columna. Y no había podido ser sana. Una vez estando aquí, eso le había ocurrido con un trasteo que le pasó y hizo un esfuerzo muy fuerte y se enfermó. Y recuerdo que en una ocasión les pedí a todos que al final oráramos unos por otros, y a ella se le acercó un señor de los más nuevos a orar por él, bien nuevo. Cuando ella voltea y se da cuenta quién era el que iba a orar por él, ella dijo: si este señor es nuevo. Ella me contaba el testimonio, nos lo contaba a nosotros, pero el señor nuevo llegó y cerró los ojos y le puso la mano en el hombro y oró y fue sana. No depende del tiempo que uno lleve de vida cristiana, no depende de lo mucho que usted sepa, depende sencillamente de que la palabra de Dios permanezca en uno, que uno la estudie y la obedezca. Y entonces cuando se cumple lo que dice la Biblia, entonces ahí sí pida lo que quiere y el Señor se lo va a dar. De eso depende. Yo quiero invitarles, ahora que estamos hablando de la Biblia, a que nos decidamos por Dios y su palabra. Y si Dios dice esto no lo hagamos. Si Dios dice por aquí sí lo hagamos, y no empecemos a argumentar que ahí es donde nos quedamos y no lo hacemos. Le voy a invitar a que usted hoy tome esa decisión. ¿Quiere tener oración poderosa o no quiere tener oración poderosa? Entonces tomemos esta decisión. Hay que hacer ajustes. Si hay cosas que no estoy haciendo bien hechas, déjelas. Si hay cosas que sé que debo mejorar y no las he mejorado, mejorémoslas. Pero vamos a hacerlo a partir de hoy. Si hay que evitar espacios para no caer en tentación o cosas así, evitémoslos. Y hagamos lo que dice la Biblia. Y obedezcamos de eso. De que la palabra de Dios permanezca en nosotros, depende que nuestra oración sea una oración con poder. Eso dice el Señor. Vamos a orar hoy. Ahora les voy a dar un informe de cómo van las actividades aquí, que se me pasó dárselo al inicio, pero vamos a orar. Hoy voy a invitar a que, si usted no está seguro de haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, hoy ore conmigo. Y le quiero pedir que donde usted está, usted le pida al Señor que llegue a su corazón. Dígale así: Señor Jesucristo, gracias porque me amas. Si no está seguro, ore conmigo. Repita esta oración y hágalo de corazón. Dígale: Señor Jesucristo, gracias porque me amas y yo entiendo que te necesito. Gracias porque moriste en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida y te invito para que seas mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonar mis pecados y darme la vida eterna. Ahora te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y le voy a invitar a todos a que en este día, que nos estamos acercando al Señor y entendemos que orar es hablar con Dios y es una necesidad total, tanto que el Señor dice: oren sin cesar. Jesús dijo cómo debíamos orar y nos enseñó el Padre nuestro.